Quiero agradecer a la universidad, a la UCA y al ICIP por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hoy ocupan buena parte de nuestro tiempo en Colombia. Como ya lo decía la presentadora, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, que es una organización internacional que está en diferentes países del mundo que de una u otra manera están pasando por estas transiciones complejas, bien sea de la paz del conflicto a la paz o de regímenes autoritarios a la democracia. El ISTJ, como lo conocemos por sus siglas en inglés, apoya a las sociedades en estos procesos de transición para buscar salidas que permitan ese difícil balance entre la estabilidad política y los derechos de las víctimas como eje fundamental de la justicia. En Colombia el centro está acompañando los procesos de paz desde 2006 y en los últimos 5 años nos hemos dedicado prácticamente que exclusivamente al proceso de paz entre el gobierno y las FARC. El centro que yo soy la directora en Colombia, tuvimos el privilegio, digo yo, de hacer asistencia técnica a las partes de la negociación de la Mesa de La Habana, especialmente en el punto de víctimas, que fue el que da como resultado este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y además pues también fuimos invitados por las partes de la Mesa de La Habana a conformar el comité de selección de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, de comisionados de la Comisión de la Verdad y del director de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Es decir, que no solamente hemos tenido la oportunidad de acompañar y asesorar el diseño de este sistema, sino también hemos estado desde el inicio en su implementación. Entonces, las reflexiones que yo les voy a compartir ahora pues son el resultado de este conocimiento a profundidad de lo que fue la negociación política que da como resultado el acuerdo, pero también de unas reflexiones que se nutren de la experiencia internacional que tiene el centro. Yo le decía ayer al padre Andreu que Colombia siempre ha visto con muchísimo interés el caso salvadoreño. La negociación en La Habana tuvo, a mi modo de ver, una característica bastante particular, y es que primero era tal vez el primer proceso de paz post-Estatuto de Roma que se pensaba esta difícil tensión entre justicia y paz. Y en esa discusión, tanto la delegación del gobierno como la delegación de las FARC-EP revisaron la experiencia que hasta ahora existía en el mundo, no solamente la experiencia colombiana, que ya de por sí es una experiencia muy profusa, en la medida en que nosotros hemos tenido varios procesos de paz. En principios de la década de los 90, el Estado colombiano suscribió alrededor de 5 procesos de paz con las guerrillas que en ese momento decidieron dejar las armas, es decir que pues nosotros llegamos a este acuerdo con las FARC después de una experiencia larga de negociaciones de paz, pero también las experiencias de otros lugares y la experiencia de El Salvador, por supuesto, siempre ha sido un referente en lo positivo y un referente en lo negativo, y en muchos aspectos, desde la experiencia de la reincorporación hasta, por supuesto, la experiencia de la participación política de una guerrilla que deja las armas y que además llega finalmente a ocupar la presidencia de la República. Eso ha sido, digamos, un
un tema visto con mucho interés en Colombia, justamente porque parte del acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC pues tiene que ver con la transformación de un grupo alzado en armas en un partido político, y es un camino que recién ahora empezamos a caminar con todas las expectativas, pero también con todos los desafíos que eso significa, y ya les diré por qué. Mi presentación hoy, yo le he puesto un título un poco sugestivo, yo la llamo Impunidad o Reconciliación, la cuadratura del círculo, porque justamente esa es la discusión que tenemos hoy en Colombia. Leyendo un poco antes de venir a este seminario sobre lo que ha pasado recientemente aquí en El Salvador, pues me llama mucho la atención que prácticamente estamos en una discusión muy similar, con una diferencia fundamental, y es que aquí ustedes están en esa discusión 25 años después de la firma del acuerdo de paz, y nosotros escasamente cumplimos 2 años de la firma de nuestro acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, los debates en la sociedad, las reflexiones que hoy estamos haciendo, pues tienen mucho que ver también con lo que ustedes hoy están reflexionando. Entonces espero que estas ideas que les voy a compartir pues también sirvan o contribuyan a esta discusión en la que ustedes están. Empezaría por decir que en la mayoría de los procesos de paz en el mundo entre grupos armados insurgentes y gobiernos, la transformación de los grupos rebeldes en partidos o movimientos políticos es un objetivo central. La negociación busca que el grupo rebelde deponga definitivamente las armas a cambio de seguir defendiendo su proyecto político en el escenario de la democracia electoral. Esta transacción estuvo acompañada hasta la entrada en vigencia del Estatuto de Roma por leyes de amnistía general, como es el caso de El Salvador, y en algunos casos por mecanismos extrajudiciales de esclarecimiento de la verdad, como comisiones de la verdad. El modelo antes del año 2000 solía ser leyes de amnistía, comisiones de la verdad en algunos casos, tribunales internacionales que se creaban más por la presión de la comunidad internacional y por grupos de víctimas que fuera una decisión tomada en la misma negociación. Estos procesos de transición no han estado exentos de debates y más o menos intensos dependiendo del nivel de polarización que desatan estos procesos de paz en diferentes sociedades. No existe una regla universal para determinar la correlación entre proceso de paz y polarización. Ha habido contextos en los que la polarización ha sido menor o ha habido un mayor consenso de la sociedad en torno a la salida negociada del conflicto. Pero en otros contextos, como en el caso colombiano, la polarización ha sido y es intensa, y es una polarización que suele ser multicausal. No podemos tampoco concluir que solamente el acuerdo de paz con las FARC nos ha llevado a la situación de intensa y profunda polarización en la que estamos hoy. Estamos hablando de una sociedad con unos niveles de inequidad en la distribución de la riqueza cada vez más grandes, una brecha social enorme entre el campo y la ciudad, unos niveles de impunidad altísimos, todos factores que suman a esta situación de profunda polarización que afecta hoy, de hecho, la implementación del mismo acuerdo de paz. Hay procesos, como en el caso colombiano, entre procesos de negociación, como en el caso de la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, en los que el acuerdo alcanzado por las partes carece del respaldo de la mayoría de la población
y por lo tanto no cuenta con la suficiente legitimidad para que la sociedad en su conjunto lo defienda y se apropie de él. Creo que una de las características más paradójicas del caso colombiano es que aún teniendo 8.5 millones de víctimas, un conflicto armado de 50 años, según las cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 200.000 muertos y 80.000 desaparecidos, no logramos en Colombia un consenso político en torno a la salida negociada del conflicto armado. Cuando el presidente Santos decide negociar con las FARC después de años de confrontación armada, que llegó a un punto en el que ninguna de las dos partes iba a ser vencedora, y prolongar la guerra lo único que iba a llevar iba a ser a mayor dolor, a más víctimas y a una situación de nunca acabar. Esa decisión se toma sin que existiera un consenso en la sociedad sobre la necesidad de finalizar la guerra. Veníamos de 8 años de un gobierno de derecha que impuso en el país una narrativa en la que predominaba y sigue predominando la idea de que la única manera de derrotar a las guerrillas es mediante la fuerza. Aun cuando fácticamente los hechos han demostrado una y otra vez que la salida negociada no ha logrado el resultado de vencer al contradictor, estos sectores se empeñaron durante 8 años en instalar esa narrativa en el imaginario social. Entonces, cuando se toma la decisión de iniciar esta negociación con las FARC, primero en una fase exploratoria, para luego instalar la mesa de negociación, la sociedad llega dividida a ese momento. Y eso además, pues yo digo que ese ha sido el pecado original de nuestro proceso de paz, porque si no hay un consenso en torno a la necesidad de una solución política negociada, pues tampoco vamos a lograr ni hemos logrado un consenso en torno a la defensa de la paz y en torno a la implementación del acuerdo. A pesar de la situación humanitaria en la que sigue inmersa el país. Aun cuando el acuerdo de paz con las FARC significa un hito histórico en 50 años de conflicto armado interno, cuando fue sometido a refrendación popular, la mayoría votó por el no. La mayoría, estoy hablando de 50+1, realmente lo que demostró el plebiscito del acuerdo de paz es la profunda división del país. La mitad del país estaba con el acuerdo de paz y la otra mitad rechazaba el acuerdo con las FARC. Son múltiples las explicaciones para este desconcertante resultado. Claro, ya uno viendo en retrospectiva, pues había muchos elementos que nos estaban indicando que eso podía pasar, pero al mismo tiempo era tal el furor que despertó en muchos sectores del país, un acuerdo finalmente con la guerrilla más antigua del continente, pues que creo que también hizo que nos encegueciéramos y no viéramos también lo que estaba sucediendo con esa otra mitad del país. Uno de los principales factores que incidieron en la decisión de la mayoría fue que el acuerdo estipula justamente la transformación de las FARC en partido político y que una vez dejadas las armas, los combatientes desmovilizados quedan habilitados para participar en política independientemente del tipo de delito que hayan cometido durante y con ocasión del conflicto armado. Esto significa en términos prácticos que no se les exige a los miembros de las FARC haber sido juzgados y sancionados por sus crímenes como condición para ser congresistas, alcaldes o gobernadores. Y este ha sido el punto más neurálgico de la negociación y, por supuesto, ahora de la implementación. Pero en la negociación fue claro que, como ha sucedido en la mayoría de las negociaciones, nadie firma un acuerdo de paz para irse a la cárcel, nadie, en ningún lado. Y esa fue una condición sine qua non de las FARC en la mesa de negociación. Pero con una,
yo diría que con una novedad, y aquí también yo no soy muy amiga de hablar del modelo colombiano, decir que es único y el mejor, no, yo creo que hay cosas muy importantes, pero hoy por hoy el modelo colombiano o este proceso de paz colombiano tiene unas particularidades que son el resultado de un acumulado histórico de procesos de paz en el mundo. Tampoco estamos nosotros pues inventándonos el agua tibia. Pero lo cierto es que en esa revisión de la experiencia, las partes de La Habana entendieron que en el nuevo escenario internacional, con Estatuto de Roma, con una mayor conciencia en la lucha contra la impunidad de los delitos más graves, especialmente de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, era imposible, inviable y seguramente insostenible un acuerdo de paz que no tuviera en cuenta los derechos de las víctimas. Entonces, fíjense, de un lado estaba la condición de entrada inicial de las FARC de estar dispuestos a dejar las armas para convertirse en fuerza política, en partido político, porque el dejar las armas, por supuesto, no significaba renunciar al proyecto político, y del otro lado, la convicción también, tanto de las FARC como del gobierno de Colombia, de que era necesario incorporar en este acuerdo un componente sólido, fuerte, de rendición de cuentas. En realidad es la primera vez en el mundo que las partes que están negociando un acuerdo político para terminar la guerra, las mismas partes acuerdan un mecanismo de rendición de cuentas, acuerdan un mecanismo de justicia para que todas las partes que han participado en el conflicto rindan cuentas ante la sociedad. Eso hasta ahora no había sido posible. Como les comentaba hace un momento, la historia lo que nos mostraba era que, por lo general, estos acuerdos terminaban con leyes de amnistía amplias o con tribunales internacionales impuestos por la comunidad internacional. Pero la posibilidad de que las dos partes que están negociando decidan cómo parte del acuerdo político, del pacto político, rendir cuentas, incluso ante un mecanismo de justicia, es realmente inédito en el mundo. Y de alguna manera, uno diría que esa fue la transacción fundamental del acuerdo de paz. La transacción fundamental en el acuerdo de paz es participación política por justicia. Es decir, estamos, desde la perspectiva de las FARC, estamos dispuestos a renunciar a las armas siempre y cuando podamos seguir defendiendo nuestro proyecto político en las urnas, y al mismo tiempo estamos dispuestos a rendir cuentas ante las víctimas y la sociedad por los hechos cometidos durante el conflicto. Pero esas dos condiciones tienen que ser simultáneas, no puede una depender de la otra, es decir, no puede ser que para poder quedar habilitados para la participación política tengamos que ir a rendir cuentas, es decir, ser investigados, juzgados y sancionados, porque eso equivaldría finalmente a dilatar la participación política de las FARC en el país. Este modelo integra, entonces, como parte, digamos, de esta negociación se crea un sistema integral de justicia transicional que incluye mecanismos judiciales y extrajudiciales de rendición de cuentas de los delitos cometidos por todos los actores del conflicto. La decisión del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de optar por la creación de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición partió de reconocer, además de las obligaciones internacionales que tienen los estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, también partió del reconocimiento de las distintas lecciones aprendidas en la experiencia nacional e internacional que han demostrado fácticamente
que los derechos de las víctimas de violaciones masivas a los derechos humanos no se satisfacen exclusivamente a partir de la implementación de procesos penales. En este sentido, este sistema puede describirse como un modelo que permite, al menos desde el diseño, estamos viendo si en la implementación lo vamos a lograr, enfrentar la compleja tarea de hacer justicia en un contexto de masivas violaciones al VIH y a los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno que no han podido enfrentarse de manera satisfactoria por medio de los mecanismos ordinarios. Y este es otro punto que es muy importante y que quiero resaltar, porque fue también un debate durante la negociación y sigue siendo un debate hoy, y es ¿por qué optar por unos mecanismos de justicia transicional y no seguir con la justicia ordinaria? Más allá, digamos, de que esto, por supuesto, es el resultado de un pacto político, hay también una situación que se impone, una situación fáctica que se impone en el país, y es unos niveles de impunidad altísimos. Es decir, que la justicia ordinaria en Colombia, la justicia penal ordinaria, no ha sido capaz de enfrentar la masividad de hechos cometidos durante el conflicto, la masividad de víctimas y la masividad de perpetradores. Y seguir insistiendo en que es mediante la justicia ordinaria que vamos a lograr una lucha efectiva contra la impunidad es seguir generando una expectativa que es inviable de sostener. Y que todos los días, con evidencias claras, nos dice que es necesario mecanismos extraordinarios para poder atender una situación extraordinaria como es la de la masividad. Entonces, en Colombia nos encontramos con, digamos, con dos racionamientos detrás del diseño de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por un lado, es el resultado de un pacto político. Y eso es muy importante, y yo insisto mucho siempre en mis presentaciones en eso, porque si estamos hablando de que la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que voy a hablar ahora, que es el componente penal de este sistema integral, a esa Jurisdicción Especial para la Paz, las FARC no se somete, las FARC se acoge a esta Jurisdicción Especial para la Paz, porque al final es el resultado del mismo acuerdo político. Y por el otro lado tenemos una situación real, y es la masividad de violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH, la masividad de víctimas, la masividad de perpetradores, que exige buscar alternativas, mecanismos alternativos extraordinarios para poder luchar efectivamente contra esa impunidad sistémica que tenemos en Colombia. Pero al mismo tiempo que se trata de hacer justicia y satisfacer los derechos de las víctimas en el mayor nivel posible, este sistema integral tuvo que hacerse compatible con otros dos objetivos adicionales de especial relevancia: construir un modelo de rendición de cuentas que permitiera la salida negociada a un doloroso y extenso conflicto armado, por un lado, y por el otro, crear las condiciones que garantizaran la seguridad jurídica necesaria para hacer sostenible el acuerdo entre las partes. Entonces, más allá de la tensión, digamos, clásica, entre comillas, entre justicia y paz, en Colombia tuvimos que buscar un modelo que satisfaciera tres objetivos al mismo tiempo: los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de quienes participaban en el conflicto, que además van a participar en política, y tres, que permitiera la salida negociada del conflicto, es decir, que pueda sentar bases sólidas para una paz estable y duradera. Es decir, tres objetivos muy grandes que tenían que, a los que había que encontrarle un punto medio para hacer factible la negociación. Y el diseño de este sistema integral, que combina mecanismos judiciales y extrajudiciales, pues permite de alguna manera avanzar en el logro de esos objetivos al mismo tiempo.
Este sistema integral está compuesto por una Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo propiamente penal del sistema, una Comisión de la Verdad, que se llama la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, unos programas de reparación integral a las víctimas y una serie de medidas para garantizar la no repetición. Es decir, tenemos el modelo, entre comillas, por lo menos teóricamente, perfecto. El mismo sistema, tal y como está diseñado, crea los mecanismos para garantizar todos los derechos de las víctimas de manera simultánea. Pero un modelo diseñado de esa manera pues implica unos desafíos enormes en términos de implementación, de coherencia del sistema integral, de articulación de estos diferentes mecanismos, que además, como les menciono, están pensados para que funcionen de manera simultánea. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es finalmente la respuesta a una deuda histórica que tiene Colombia con los familiares de personas desaparecidas. Como les decía hace un rato, ni siquiera hemos logrado establecer una cifra oficial definitiva de cuántos son las personas desaparecidas en Colombia. Como ustedes podrán imaginar, en un conflicto de 50 años, pues es muy difícil llegar a esa cifra, Pero hoy sabemos que estamos enfrentando un universo entre 80.000 y 100.000 personas desaparecidas en Colombia, que es una barbaridad. Durante años, las cifras oficiales, las cifras de medicina legal, hablaban de máximo 30.000 personas desaparecidas. Pero siempre las cifras de las organizaciones de la sociedad civil daban cuenta de números mayores. Cuando finalmente el Centro Nacional de Memoria Histórica hace un ejercicio de revisión de todas las bases de datos existentes en Colombia sobre personas desaparecidas, después de un análisis exhaustivo que duró varios años, llegaron a este universo que todavía tiene que ser, por supuesto, depurado y aclarado, pero que nos pone ante un panorama dolorosísimo. Y el Estado colombiano siempre ha aplazado esa tarea fundamental de buscar, encontrar, identificar y integrar a los familiares los restos de sus seres queridos. Y ese tema fue un tema que estuvo siempre presente en la Mesa de La Habana. Y por eso se dijo, si bien en Colombia se han hecho esfuerzos y ha habido comisiones, y ha habido programas, y ha habido instituciones dedicadas al tema, la deuda sigue existiendo y por eso se crea esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que tiene un enfoque estrictamente humanitario. Y de allí, digamos que este sistema integral combine mecanismos judiciales y extrajudiciales. El mecanismo judicial del sistema integral es la Jurisdicción Especial para la Paz y todos los demás mecanismos son extrajudiciales. Ahora bien, me quiero detener un poco en este mecanismo, en el mecanismo judicial del sistema integral, porque incorpora el enfoque de justicia restaurativa y un principio que es muy importante y es el principio de que a mayor verdad, menor punibilidad. ¿Eso qué significa? Significa que quienes digan toda la verdad acerca de su responsabilidad en los crímenes más graves podrán obtener una sanción restaurativa del Tribunal para la Paz. Mientras quienes no reconozcan su responsabilidad y sean vencidos en juicio en este mismo Tribunal para la Paz, obtendrán como sanción hasta 20 años de prisión y no obtendrán la sanción restaurativa o sanción propia, como se llama en la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso significa
que si bien no en todos los casos habrá una pena de privación efectiva de la libertad, habrá sanciones cuyo objetivo será reparar el daño causado a las víctimas. Este ha sido otro gran debate en Colombia, porque al igual que pasa en muchos lugares del mundo, yo diría que es casi que una tendencia de estos neopopulismos, hay un populismo punitivo muy arraigado en la sociedad colombiana, que creo que se explica también por estos altísimos niveles de impunidad que tenemos también y que hemos tenido. Y en el imaginario de la sociedad solo se hace justicia cuando la gente va a la cárcel. Y en un proceso de justicia transicional en el que se busca lograr los tres objetivos que mencionaba hace un momento, pues necesariamente hay que buscar alternativas que permitan poner a dialogar los derechos de las víctimas con los derechos también de la sociedad en su conjunto, incluido las víctimas, a una paz estable y duradera. Por eso la definición de las sanciones en contextos de justicia transicional debe estar orientada al logro de unos objetivos que en gran medida trascienden los objetivos clásicos de las sanciones penales. Quiero mencionar lo que recientemente dijo el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional en su visita a Colombia, James Stewart. Dijo: en materia de penas, los estados tienen amplia discrecionalidad. El derecho interno debe llevar adelante investigaciones, enjuiciamientos y sanciones que apoyen el fin general del sistema de justicia penal internacional del Estatuto de Roma, esto es, poner fin a la impunidad por crímenes de atrocidad masiva. Por consiguiente, las sanciones penales efectivas pueden adoptar distintas formas. Sin embargo, deben satisfacer objetivos adecuados vinculados a la pena, como la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la disuasión de conductas criminales ulteriores, cierro comillas. La realización de juicios penales serios, rigurosos, públicos, con reglas claras, en los que se reafirme el juicio de reproche en contra de conductas que no pueden volver a ocurrir, puede disminuir la exigencia social de imponer severas sanciones restrictivas de la libertad, y esa es la apuesta fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como lo ha planteado el Centro Internacional para la Justicia Transicional en varias ocasiones, entre más la sociedad perciba las actuaciones judiciales como un medio legítimo para establecer y comunicar la responsabilidad de graves crímenes, mayor será la posibilidad de lograr exitosamente sus objetivos. Es decir, que entre más se vean esas actuaciones como maniobras para subvertir la revelación de los crímenes y sus responsables, más inútiles y contraproducentes resultarán. Puede justificarse transar con la naturaleza de las penas, pero no hay justificación en transar con la virtud esencial del juicio. La denuncia social del mal, el daño causado a los valores sociales y la exigencia pública de responsabilidad a los culpables. Con nada de eso, un proceso penal hoy puede transar. Sin embargo, si se cumplen con esos objetivos y esos principios, la sanción, y es la vía que opta Colombia, la sanción puede ser una sanción distinta a la cárcel. Si estos principios se cumplen, difícilmente entonces podríamos afirmar, como lo han hecho los detractores del proceso de paz, que la Jurisdicción Especial para la Paz plantea un escenario de impunidad para los actores del conflicto armado colombiano, y podría entonces sí lograrse la legitimidad y el respaldo social que ha carecido el acuerdo de paz. Hoy, las críticas que se le hacen a este sistema integral, pero fundamentalmente a su componente de justicia, es que este es un componente de impunidad. ¿Por qué? Porque no hay cárcel. Lo cual no es cierto, porque como les explicaba hace un momento,
existen las dos posibilidades, las dos vías o las dos rutas. Quienes estén dispuestos a decir toda la verdad y reconocer su responsabilidad no irán a la cárcel, lo que no significa que no habrá un juicio penal en donde haya un reproche claro de la conducta, ni tampoco significa que no va a haber una sentencia con una sanción. La sentencia cumple el objetivo de la seguridad jurídica, la sentencia cumple el objetivo del fin de la justicia y es el reproche social y público a la conducta cometida, pero al final lo que se busca es, desde una perspectiva de justicia restaurativa, no retributiva, que el responsable contribuya a restaurar el daño causado a las víctimas y a las comunidades. En ese modelo o en esa ruta de reconocimiento de responsabilidad, la sanción tiene dos componentes. El componente propiamente restaurativo, que son trabajos, obras, actividades que buscan restaurar el daño y contribuir a la reparación. Y dos, tiene un componente de restricción efectiva de derechos, según la gravedad del crimen. Y esa restricción efectiva de derechos podría llegar a ser una restricción efectiva de la libertad, que en ningún caso en esta ruta podrá implicar la privación efectiva de la libertad o la privación de la libertad intramural. Podrá ser, por ejemplo, restringir la movilidad de una persona en una parte del territorio nacional en donde además estará cumpliendo con los trabajos, obras y actividades de carácter restaurativo. Es decir, de lo que se busca es que exista una sanción y que esa sanción sea una sanción efectiva. Para ello incluso el acuerdo prevé la creación de un mecanismo de monitoreo y vigilancia de esas sanciones que en el sistema se llaman sanciones propias. Porque aquí de lo que se trata es de lograr el propósito de y la legitimidad y seriedad de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero puede pasar que alguien que vaya a la Jurisdicción para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, no esté dispuesto a decir toda la verdad ni a reconocer su responsabilidad. En ese caso, en la misma Jurisdicción Especial para la Paz se activa una segunda ruta en la que la persona se va a un juicio contradictorio en el Tribunal para la Paz. Todo esto es en la misma jurisdicción, en ningún momento sale a la justicia ordinaria. En el mismo Tribunal para la Paz se va a un juicio contradictorio. Si es vencido en juicio y efectivamente es encontrado responsable, esa persona puede tener una pena de hasta 20 años de cárcel efectiva. La pena mayor en Colombia hoy por hoy, la pena ordinaria en Colombia es de 60 años. Por ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y cumplir con una serie de condiciones, porque el hecho de que se vaya al juicio contradictorio no significa que no hay unas condiciones también que se imponen, ya no va a tener 60 años de cárcel, sino 20 años de cárcel. Pero como el sentido de la Jurisdicción Especial para la Paz y del sistema en su conjunto es propiciar la mayor verdad posible, porque partimos del concepto de que justicia es también lograr la mayor verdad posible y el reconocimiento de responsabilidad, incluso esa persona antes de que el juez dicte sentencia en ese juicio contradictorio, tiene el recurso de la última palabra. Y esa persona puede decir antes de que se dicte sentencia: sí, yo reconozco mi responsabilidad, estoy dispuesto a decir la verdad. Entonces se va a lo que se llama a una audiencia restaurativa en la que la persona va no solamente a allanarse a los cargos, porque sería fácil, sino a hacer un aporte sustantivo a la verdad que los jueces tendrán que evaluar, y si efectivamente se hace una contribución a la verdad y un reconocimiento de responsabilidad, esa pena de 20 años de cárcel
se cambia por una pena alternativa de 5 a 8 años de cárcel. Entonces ya no son ni los 60 del Código Penal ordinario, pero tampoco serán los 20, porque al final el sistema obtuvo o cumplió con un objetivo que es fundamental y es lograr la mayor verdad posible, pero una verdad tardía. No la dijo desde el principio, es una verdad tardía, entonces ya no tiene los 20 años de cárcel, sino de 5 a 8 años de cárcel según la gravedad. Fíjense que es un modelo muy interesante, pero por supuesto genera muchos debates. Yo me imagino que ustedes aquí, quienes no conocían este modelo colombiano al detalle, deben tener la cabeza a mil y estarán pensando también en las propuestas que aquí se están discutiendo después de la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación a la ley de amnistía y el modelo que El Salvador tendría que buscar para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas durante el conflicto, que además quedaron en la impunidad por la ley de amnistía. Yo no les vengo aquí a vender el modelo colombiano, ni mucho menos, pero creo que hay unos elementos que son interesantes y más que el resultado, yo creo que lo que puede ser útil son las reflexiones que ha habido en torno al diseño de este modelo. Y una de esas reflexiones en las que quiero hacer énfasis es si frente a la masividad, que no es el caso salvadoreño necesariamente, frente a la masividad de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, frente a la masividad de víctimas, la masividad de responsables, tenemos que seguir buscando mecanismos por la vía de la justicia retributiva. Y si lo que queremos es también sentar bases sólidas para la reconciliación, para, por supuesto, una paz estable y duradera que nos permita la reconciliación a futuro, la vía de la justicia restaurativa no puede ser una vía más factible. Obviamente estamos en Colombia en el diseño, o sea, todavía estamos lejos de la primera sanción restaurativa. Los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz están rompiéndose la cabeza para poder imaginar cómo va a funcionar esto en la práctica, cómo se hace compatible el principio del acuerdo de paz, y es que ninguna sanción, las sanciones restaurativas no pueden impedir la participación política. He ahí la cuadratura del círculo. ¿Cómo logramos que una persona responsable de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cumpla, después de un juicio genuino, cumpla con la sanción restaurativa si efectivamente estuvo dispuesto a decir la verdad y a reconocer responsabilidad, es decir, se comprometa y cumpla, más que se comprometa, cumpla con su obligación de hacer trabajos, obras, actividades que beneficien a las comunidades afectadas, tenga además restricción efectiva de la libertad porque es el segundo componente de la sanción, pero al mismo tiempo pueda participar en política, imagínense ustedes. Quienes hoy están en el Congreso, la mayoría de los cuales hacían parte del secretariado de las FARC, es decir, los principales comandantes que están hoy en el Congreso de la República, son también al mismo tiempo los máximos responsables de los graves crímenes de guerra cometidos por las FARC durante el conflicto armado interno. Serán ellos quienes al final tendrán, porque en la mayoría de los casos están dispuestos a reconocer responsabilidad y a decir la verdad, tendrán esas sanciones restaurativas que los magistrados tienen que lograr que sean compatibles con su participación política en el Congreso. He allí el dilema y el desafío enorme que tenemos. Espero que en unos 3 años me vuelvan a invitar y les contaré cómo nos fue con este ensayo. Termino con lo siguiente. Este sistema integral, pues se llama integral no por capricho. En su diseño, justamente lo que se busca es no solamente que cada mecanismo cumpla con su propio mandato,
sino que exista coherencia en el sistema, en el sentido de que todos los mecanismos apunten a estos mismos objetivos de dignificar a las víctimas, de garantizar seguridad jurídica, de sentar las bases de una paz estable y duradera y de la reconciliación, pero al mismo tiempo está diseñado de tal manera que unos beneficios están condicionados por la participación en los diferentes mecanismos. Es decir, que no solamente se trata en la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia, que las personas digan la verdad, por supuesto es el eje principal, que digan la verdad en la jurisdicción y reconozcan su responsabilidad para obtener los beneficios, sino que también tienen que cumplir con la obligación de comparecer a la Comisión de la Verdad, si son llamados, y a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Eso en la práctica, ¿qué significa? Si una persona fue a la Jurisdicción Especial para la Paz y es responsable de delitos graves, estuvo dispuesta a decir la verdad y a reconocer su responsabilidad, pues al final va a obtener una sanción restaurativa. Pero al momento en que los magistrados del tribunal van a tomar la decisión de cuál es esa sanción restaurativa, tendrán en cuenta algunos otros elementos para de alguna manera tasar esa sanción. Y esos elementos que van a tener en cuenta son, uno, que la persona haya ido a la Comisión de la Verdad, y entonces si fue, la Comisión de la Verdad certificará al tribunal que fue, no tiene que pronunciarse la Comisión de la Verdad sobre la calidad o la cantidad de verdad que dijo, porque además la está diciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, sino una certificación de que la persona acudió a la Comisión de la Verdad, porque a la Comisión de la Verdad se va, entre comillas, voluntariamente, pero ese voluntariamente, por eso digo entre comillas, es relativo, en la medida en que si alguien está en la jurisdicción, pues tiene que ir a la Comisión de la Verdad. Pero si esa persona además tiene información sobre el paradero de personas desaparecidas en el conflicto, tendrá que ir a la unidad de búsqueda a aportar esa información que no podrá ser usada en el proceso judicial, como tampoco podrá ser usado en el proceso judicial lo que diga en la Comisión de la Verdad. Pero el simple hecho de haber ido a la unidad y haber ido a la Comisión de la Verdad ya será tenido en cuenta por los magistrados al momento de decidir la sanción. Pero hay otro elemento muy importante, porque el único beneficio de la Jurisdicción Especial para la Paz no es esta sanción restaurativa. Muy seguramente quienes han seguido un poco más de cerca el proceso colombiano sabrán que todos aquellos comparecientes a la JEP, es decir, quienes se acogen a la JEP, bien sea de las FARC o de la Fuerza Pública, están hoy en libertad. En el caso de las FARC, pues obviamente todos tenían órdenes de captura, todas esas órdenes de captura quedaron suspendidas y se otorgó un beneficio que se llama el de la libertad condicionada y transitoria, que también es aplicable a los miembros de la Fuerza Pública. Esto también ha sido un debate en Colombia enorme. ¿Por qué? Porque por supuesto eso significa, en términos concretos, que, por ejemplo, miembros de la Fuerza Pública responsables de delitos de lesa humanidad o de delitos que podrían ser delitos de lesa humanidad, como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales, crímenes horribles en Colombia, están hoy en libertad. ¿Y por qué están en libertad? Porque eso fue el resultado del pacto político, del acuerdo de paz, que no quiere decir que porque están en libertad tengan resuelta su situación jurídica. Por eso es una libertad transitoria y condicionada. ¿Condicionada por qué? Primero, pues por supuesto de no seguir cometiendo delitos. Quien incumpla esa condición principal vuelve a la cárcel, sin lugar a dudas, bien sea de las FARC o bien sea de las fuerzas militares. Pero también esa libertad condicionada, transitoria, está condicionada por su contribución a la verdad, su contribución a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto, y allí entonces es en donde
se articulan también los diferentes mecanismos del sistema en lo que se ha llamado el régimen de condicionalidad. Esto para decirles que estas no son concesiones gratuitas tampoco. Si bien esto es el producto de un acuerdo político entre el gobierno y las FARC, también ha sido diseñado de manera que existan pesos y contrapesos al interior del sistema para garantizar que quienes se acogen al sistema cumplen con su obligación. Hasta ahora, digamos que el balance es positivo. Se ha cumplido, quienes están sometidos a o si se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz están cumpliendo con ese régimen de condicionalidad y están a la espera que la jurisdicción los llame para iniciar sus procesos y resolver su situación jurídica finalmente. Esta Jurisdicción Especial para la Paz tiene 15 años de plazo para lograr cerrar este capítulo del conflicto. Por supuesto, no podrá ser por la vía de la investigación hecho a hecho, caso a caso, que eso nos llevaría 150 años, imagínense pues todos los hechos del conflicto, todas las víctimas, todos los responsables. Por eso esta jurisdicción adopta un enfoque de patrones de investigación, de patrones, políticas, prácticas, es decir, la acumulación de casos en macro casos para lograr al final unas sentencias comprensivas, unas macro sentencias que develen lo que pasó, que ilustren muy seguramente con casos representativos esos patrones, esas políticas o esas prácticas y podamos al final lograr ese propósito de la mayor verdad posible y la mayor justicia posible, justicia estratégica, diría yo. Bueno, yo dejo ahí, muchas gracias.